Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a continuar con el estudio de la historia de la Iglesia. Pero antes de esto quisiera, en realidad esto iba primero, pero ahí está, eso iba primero. Que es un poco el resumen de lo que vamos a ver durante el mes de mayo y el mes de junio. Como les dije desde un principio, el tema de la historia de la Iglesia es un tema sumamente extenso. Nosotros comenzamos con el período apostólico y pasamos muy rápidamente por todos los períodos de la Iglesia y nos estacionamos, por así decir, con mayor tiempo en la época de la Reforma. Y partimos con la prerreforma o los prerreformadores por allá por el año 1100 y partimos de ahí, ¿no es cierto? Y nos centramos después en la reforma propiamente tal a partir de 1517 con las 95 tesis que Martín Lutero clava, ¿no es cierto?, en la famosa puerta de la Catedral de Wittenberg. Entonces, de ahí en adelante empieza oficialmente como concepto histórico el periodo de la Reforma. Ahora, el periodo de la Reforma son más o menos 2 siglos de mucha intensidad. Hay muchos levantamientos, mucho movimiento, pero lo importante de esto es que a partir de este movimiento, ¿no es cierto?, nosotros como sudamericanos, como latinoamericanos, vamos a recibir el Evangelio, ¿ya? El Evangelio. Ahora, estos son los puntos que yo consideré y considero importante que nosotros como cristianos tengamos a lo menos un barniz, como ha sido todo el estudio de la historia. Yo sé que para algunos a lo mejor no les gusta la historia, fechas, nombres, y se pueden enredar un poco, pero la verdad que es necesario que nosotros como cristianos, de manera responsable, tengamos a lo menos una visión panorámica de todo este proceso. Y si hay un interés mayor, por supuesto, están los libros que se les recomendaron en un principio, pero básicamente estos son los aspectos que nosotros debemos conocer. Y digo debemos porque obviamente nosotros somos parte de una historia también, estamos recibiendo un legado y estamos también produciendo un legado histórico, ¿no es cierto?, en nuestro propio medio. Uno de los puntos que quisiera que pudiéramos nosotros tratar es el concepto de las principales confesiones de fe. Las confesiones de fe protestante no son otra cosa que el ordenamiento de doctrinas básicas. No es nueva doctrina, ni es nueva revelación, ni nada de eso. Lo que son es como, por ejemplo, nuestros principios como iglesia, que facilitan, la idea es justamente facilitar el poder contarle a alguien en qué creemos. Por ejemplo, uno como pastor recibe normalmente personas de otra congregación y las personas a veces preguntan, bueno, pero ¿ustedes creen en esto, creen en esto, creen en esto, no creen en esto? Entonces, de una forma de sistematizar la enseñanza y poder facilitar es que se crean estas confesiones o estas declaraciones de principios, que en el caso nuestro es sumamente acotado, pero en aquel entonces, ¿no es cierto?, se generaron producto de que estaba habiendo una transición gigantesca entre el sistema católico romano a el sistema ya ahora cristiano protestante, ¿ya? Se crearon muchas confesiones. Vamos a analizar nosotros un poco más en profundidad las 5 solas, que la vimos algo, ¿no es cierto?, la confesión de Westminster, que también es muy importante, y lo que se llaman las doctrinas de la gracia, ¿ya? Esos 3, de los muchos que hay, para mí son los más relevantes y que todo cristiano a lo menos debe saber de qué se trata, ¿ya? Después, lo importante de conocer un poquito acerca del establecimiento de las colonias de peregrinos en los Estados Unidos, conocer un poco la forma en cómo Estados Unidos se constituye como nación independiente. ¿Por qué? Porque su constitución es una constitución redactada principalmente por puritanos, Y ese modelo de constitución es el modelo que de alguna u otra manera asumimos todos los países latinoamericanos posteriormente, ¿ya? Entonces, los ideales, entre comillas, puritanos están insertos en
aspectos que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, que tenemos que entender nosotros que a esta altura el único régimen que existía, o los regímenes que existían, eran todos monárquicos y la gran mayoría de ellos monárquicos absolutos. Por lo tanto, estamos hablando de tiranías. Abrir la posibilidad de que una persona común y corriente pudiera tener derecho a votar, o por el solo hecho de pensar que pudiera tener derechos civiles, entonces estamos hablando de algo que para nosotros puede resultar muy común, pero en aquel entonces era absolutamente revolucionario. Y eso es importante porque entonces nosotros tenemos que, entre comillas, también agradecer a este tipo de documento, o a este documento en particular, una matriz para todos los documentos que se establecieron posteriormente, con todos los bemoles que nosotros podamos entender y con todas las transformaciones que posteriormente se fueron haciendo. Pero hubo un modelo básico, y ese modelo fue justamente la Constitución de los Estados Unidos. Después también es importante que nosotros conozcamos un poquito acerca de la traducción de la Biblia al español, con estos hermanos, ¿no es cierto?, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, monjes españoles que se dieron el trabajo durante 10 años de lograr traducir de los idiomas originales, de lo que se llama el Textus Receptus, ¿no es cierto?, a el idioma español. Versión que hasta el día de hoy la gran mayoría del pueblo de Dios hispano utilizamos, ¿ya? Otro aspecto que quiero que conozcamos va a ser acerca de esta controversia que históricamente se le llama entre calvinistas y arminianos, aunque produce esta discusión, esta controversia, Calvino y Arminio ya habían partido a la presencia del Señor, ¿ya? También, dentro de lo que es el estudio histórico, conocer el origen de las principales denominaciones protestantes. A veces la gente no sabe, y los cristianos mismos no saben mucho, bueno, de dónde viene en fin. Entonces hay siempre algún tipo de confusión o de desconocimiento acerca de este aspecto de las denominaciones. Ahora, las denominaciones probablemente nos lleve algún tiempo también. ¿Por qué? Porque las denominaciones las dividimos en históricas, vale decir, las que llegaron de Inglaterra, ya constituidas como tales, y las, entre comillas, modernas, que se forman en el Nuevo Mundo. Entre las históricas tenemos la luterana, los anglicanos, ¿no es cierto? Los luteranos sabemos que comienza en Alemania, los anglicanos en Inglaterra o en el Reino Unido, los presbiterianos en Escocia, con el reformador Juan Knox, y los bautistas, que son los últimos en constituirse como tal, pero los bautistas son una rama que se abre de los anglicanos, ¿ya? Entonces eso lo vamos a tratar de, a lo menos, entender en sus puntos más básicos, ¿ya? Y después tenemos las modernas, las que ya se desarrollan en el Nuevo Mundo. Tenemos la más antigua, los metodistas, y tenemos también más cercano ya al siglo XX, casi al siglo XX, los pentecostales, y posteriormente lo que llamamos las iglesias libres. Las iglesias libres, la nuestra, por ejemplo, es una iglesia que se denomina o cae dentro de la categoría de iglesia libre. ¿Qué significa eso? Que no estamos asociados a alguna de las grandes congregaciones históricas como tal, pero tampoco pertenecemos a las iglesias modernas, ¿no es cierto?, como línea doctrinal. Las iglesias libres son las que mayormente se desarrollaron en los Estados Unidos posteriormente. Las congregaciones históricas más grandes de los Estados Unidos son en primer lugar las bautistas y en segundo lugar las metodistas, ¿ya? Entonces, las iglesias libres son, por ejemplo, en los Estados Unidos es común decir la iglesia cristiana del sur, iglesia cristiana del norte de California, iglesia cristiana del este de California, iglesia cristiana de San Joaquín. Después tienes el otro inmenso grupo de iglesias libres con un tinte latinoamericano que ya le pone otro sabor, y entonces colocan iglesia cristiana Ebenezer, ¿ya? Iglesia cristiana La Cruz de Cristo, iglesia cristiana, y son nombres, títulos que no obedecen a una denominación ni histórica ni moderna, pero que tiene un nombre en ese sentido, ¿ya?
Claro, claro. Históricamente se consideran iglesias libres desde el punto de vista de justamente no una identificación abierta con una iglesia histórica o moderna. ¿Ya? Entonces, eso también lo vamos a tratar en su oportunidad. También vamos a conocer algunos de los errores del periodo de la Reforma Protestante, porque obviamente fue un movimiento no perfecto, tuvo muchas imperfecciones, hubieron muchos excesos en el proceso de la Reforma, y es bueno que nosotros también históricamente los conozcamos, ¿ya? Sin un concepto de juicio, porque las condiciones históricas en las que se desarrolló la Reforma Protestante son peculiares, son sumamente peculiares e irrepetibles en el tiempo, ¿ya? Y vamos a finalizar con los movimientos heréticos que salen principalmente de acá y de acá, ¿ya? Todos los movimientos heréticos del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que principalmente constituyen iglesias libres, pero que han desviado su doctrina hacia la herejía. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el panorama para que tengan tranquilidad, esperanza, que esto no va a ser interminable y que en algún momento vamos a concluir con la historia. ¿Ya? A los que no les guste la historia debe ser como que a mí me pongan en clase de matemática y trato de ser lo más compasivo posible, pero es necesario que lo conozcamos. Es necesario que lo conozcamos. Después de esto, por allá por el mes de julio, si el Señor no ha venido antes y si el suscrito todavía está con vida, haremos el estudio sobre el evangelismo y vamos a estar ahí sí los siguientes 6 meses aprendiendo el tema del evangelismo, ¿ya? En todo en lo más profundo que podamos llevarlo. Y ahí sí, por supuesto, vamos a usar mucho la escritura, vamos a usar mucho esta parte del estudio histórico, ¿no es cierto?, donde vamos a ver las distintas formas de evangelismo que han practicado las iglesias, tanto históricas, modernas, libres y las heréticas, ¿ya? Entre comillas, evangelismo, o sea, estamos hablando de la práctica supuestamente de compartir el evangelio, pero en el caso de las heréticas no es así, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a terminar el día de hoy? El día de hoy vamos a terminar el estudio de la Reforma en Inglaterra. Ustedes recuerden que vimos la Reforma en Alemania, a través principalmente de Martín Lutero, vimos la Reforma en Suiza a partir de Juan Calvino, ¿no es cierto? Y nos estacionamos un poco más de tiempo, bastante más tiempo, en la Reforma inglesa, por el hecho de que a partir de la Reforma inglesa vamos a ver nosotros las misiones hacia el Nuevo Mundo. Y hablamos principalmente del movimiento de los puritanos dentro del concepto de Inglaterra o del Reino Unido. ¿Ya? Nos estacionamos en este rey Jacobo. Recuerden ustedes, Enrique VIII es el que parte con el anglicanismo por motivos absolutamente pecaminosos. Después viene su hija María Tudor, la sanguinaria. Después viene después viene Eduardo VI, que vive muy poquito, 15 años. Después viene María Tudor, la sanguinaria católica. Eduardo VI, protestante. María Tudor, católica. Muere María Tudor y sube Isabel, la primera, que es la reina virgen, que más o menos reinó cerca de 50 años y ella no se definió nunca por razones políticas principalmente y de tratar de mantener un balance dentro del Reino Unido. Entonces no persiguió a los católicos, les dio algunos beneficios, se cargó más hacia beneficiar a los protestantes, pero ella tuvo un problema que van a tener los otros gobernantes protestantes y católicos, en el hecho de que en esa instancia es que surgen estos puritanos. Los puritanos querían purificar la iglesia anglicana porque la iglesia anglicana se había transformado en un aparato estatal. Me van siguiendo, en un aparato estatal. Por lo tanto, se habían desviado de los principios bíblicos propiamente tal. ¿Por qué? Porque en definitiva se había transformado en una religión de carácter oficial solamente, que tenía una capa de protestantismo, pero en rigor seguía siendo tan corrupta en muchos principios como el catolicismo romano. Entonces estos puritanos obviamente no se identificaban con el catolicismo romano, pero tampoco se identificaban con la iglesia anglicana. Entonces se les llamó también separatistas. Y fueron perseguidos por María Tudor. ¿Por qué? Porque le alteraban este equilibrio que ella había logrado. De hecho, esta época en la historia secular se llama la época gloriosa. O
sea, la época de oro, la época isabelina, cuando Inglaterra, ¿no es cierto?, se levanta como una nación poderosa, ya que hasta ese entonces solamente España y Francia eran los que tenían la hegemonía de Europa. Entonces, cuando muere Isabel I, que no dejó descendencia, aparece este rey Jacobo, escocés, hijo, ¿se acuerdan?, de María Estuardo, que era hermanastra de Isabel I. Entonces Jacobo I empieza a reinar en el concepto por primera vez de lo que se llamó hasta el día de hoy el Reino Unido. Él fue Jacobo I de Inglaterra, pero ya era Jacobo IV en Escocia. Él era un homosexual. ¿Ya? Él tenía un séquito que le llamaba sus preferidos, y una de las razones por las cuales el Parlamento inglés, yo no hablé sobre el Parlamento inglés, a esta altura hay un Parlamento inglés que diferencia la monarquía inglesa de la española y la francesa, sobre todo, que eran monarquía absoluta. En el caso de Inglaterra era una monarquía parlamentaria, es decir, existía este organismo parlamentario que de alguna manera, muy escuetamente en esta época, pero tenía la función de restringir los poderes del rey. ¿Ya? De hecho, el rey, si quería cobrar un impuesto nuevo, tenía que pedirle a los parlamentarios, que se dividían en la Cámara de los Lores hasta el día de hoy, que equivale al Senado, y la Cámara de los Comunes, que es la Cámara de los Diputados. ¿Ya? Entonces, él quería, mucho tiempo los parlamentarios querían sacarlo de ahí porque él hacía gastos absolutamente onerosos. Todo lo que Isabel I logró en cuanto al esplendor económico, se fundió con esa plata, y gran parte de eso lo hizo con viajes lujosos. Él construyó por primera vez lo que podríamos llamar nosotros como una especie de crucero, donde se iba en largos viajes con sus amantes a lo largo, ¿no es cierto?, de todo el océano, las costas de Inglaterra, y vivía en esos tipos de lujo. El tema es que Jacobo, él mantuvo la política de igualdad entre el trato de católicos y de protestantes, cargándose siempre un poco más hacia los protestantes, ¿ya? En el buen sentido de la palabra, o sea, favoreciéndolos un poco más. ¿Por causa de qué? De que la iglesia anglicana seguía unida al tema del gobierno. Entonces, ¿qué es lo importante de este periodo? Es que a pesar de todo esto, para que nosotros veamos que Dios, aún en situaciones tan malas como esta, surgen cosas buenas, así como Enrique VIII también durante Jacobo, surge la Biblia, la King James, que es la traducción oficial que él patrocina y que es la primera Biblia en inglés oficial, no la primera Biblia traducida. Antes ya Guillermo Tyndale había pagado con su vida el traducir la Biblia de los idiomas originales al inglés, principalmente al inglés del pueblo. Pero en el caso de Jacobo se establece oficialmente la Biblia, ¿no es cierto?, del rey Jacobo, autorizada por el rey Jacobo, que es la Biblia que hasta el día de hoy gran parte de la hermandad anglo utiliza, ¿ya? Así como nosotros los hispanos usamos de preferencia la Reina Valera, es homóloga a la King James. Ahora, las épocas entre la traducción de la Valera y la King James son bastante similares. De hecho, la Reina Valera es antes de la King James oficialmente. Tuvo 3 hijos. Durante este tiempo, Jacobo siguió con una política, como dije, similar a Isabel I, de respetar y no perseguir a los católicos necesariamente, salvo que se salieran del tiesto, y tampoco a los anglicanos estatales. Pero estaba con el problema igual de los puritanos. Los puritanos seguían presionando y otra vez comienzan a encarcelarlos y a perseguirlos. Y es ahí cuando los puritanos, o estos grupos separatistas que se les llamaban, ellos se seguían considerando cristianos, pero ya no cristianos anglicanos, sino que cristianos más bien calvinistas. Y entonces ellos lo que hacen, en el año 620, pescan un barco, el Mayflower, ¿no es cierto?, con 102 peregrinos a bordo, y las emprenden hacia el Nuevo Mundo, con la esperanza de comenzar una nueva vida en las colonias que ya estaban establecidas. Inglaterra ya tenía colonias, la colonia de Virginia sobre todo, en los Estados Unidos, pero eran netamente comerciales.
entre paréntesis, esas colonias ya estaban siendo pobladas por esclavos negros que los mismos ingleses pescaban de África y los llevaban a el Nuevo Mundo para trabajar sus plantaciones. Entonces ellos piensan ir a Virginia. Sin embargo, una tormenta, a ver si tengo el mapa ahí está, ¿no es cierto? Esta era la meta de los puritanos, establecerse aquí, en Virginia, que fue la primera colonia norteamericana. Pero viene el barco, ¿no es cierto? Y una tormenta los desvía acá, a esta zona, que es el actual Nueva York. Esta es la parte insular de Nueva York, que es la parte donde la que canta Frank Sinatra, donde están los, ¿no es cierto?, los yankees de Nueva York. Aquí está el Bronx, acá, en esta parte, esto. ¿Ya? Y esta es la bahía de Long Island, ¿no es cierto? Este es el estado de Nueva York, la parte continental. Entonces ellos llegan acá, ¿ya? Acá. Y acá, las marejadas y todo hace que no se establezcan inmediatamente y recorren la costa acá y se establecen acá en la bahía de Massachusetts. ¿Ya? Ahí se establecen los peregrinos. Y entonces los peregrinos no estaban acá, por lo tanto llegan acá y ahí sí que no hay nada. No hay nada. De los 103 que habían embarcado, antes del primer invierno que pasaron allá, murieron la mitad. Murieron la mitad. Los 50 y tantos que quedaron comenzaron a tratar de sobrevivir como pudieran y los indios de esa zona, que eran pacíficos, les ayudan a estos hombres blancos, ¿no es cierto? Y les enseñan a cultivar la tierra como la cultivaban ellos, no sé por qué ellos traían las costumbres de cultivo de Inglaterra, estos indios les ayudan a hacer la agricultura como la hacían ellos y empiezan entonces a plantar maíz, a plantar zapallo y aprenden ellos a comer pavo, entre sus alimentos más, lo que más a mano tenían, ¿ya? Conejos y pavos, eso era lo que comían principalmente. Y cuando pasa un año, esto en 1620, en la cosecha de 1621, los peregrinos, que ya tenían su pequeña ciudadela hechita y convivían con los indios, ¿no es cierto? Ellos hacen una gran cena de acción de gracias e invitan a los indios, a los jefes indios, ¿no es cierto?, a esta cena, y ese es el famoso Thanksgiving, ¿ya?, que se celebra hasta el día de hoy. Sin embargo, el día de hoy el carácter religioso o espiritual es mínimo y es una cosa tradicional, pero la potencia de eso para que nosotros podamos ver esto. Entonces, esa es la cena del Día de Acción de Gracia, por la cosecha, ¿no es cierto?, y una forma también de agradecerle a esta población de indígenas que les ayudó y les siguió ayudando por mucho tiempo. El problema estuvo cuando ya estas colonias comienzan a desarrollarse y empiezan a llegar barcos de ingleses, pero ya no puritanos, comerciantes, esclavistas, toda esta cuestión, y empiezan a perseguir a estos indios que eran pacíficos, y estos creen que todos los indios para adentro son iguales, y acá se van a encontrar con indios agresivos. Y ahí va a empezar, ¿no es cierto?, la conquista ya por las otras colonias que van a venir más abajo. Y después todo lo que viene hacia el oeste. Pero ahí llegan los puritanos. Ese es el inicio del movimiento puritano en los Estados Unidos o en estas colonias, que en ese entonces los puritanos fundan la colonia de Nueva Inglaterra, ¿no es cierto?, que comenzó después a rivalizar con la colonia de Virginia, que era netamente comercial. Ahora, ¿qué es importante de esto? En Nueva Inglaterra, ya cuando los puritanos se establecen, para que nosotros veamos la cultura con que ellos venían y los propósitos que traían. Bueno, obviamente ellos creían que Dios recompensaba el trabajo fuerte, eran sumamente trabajadores, construyeron casas de reunión en muchos pueblos. Esas casas de reunión posteriormente las usaron primero como iglesias, pero posteriormente sirvieron también como centros comunitarios y como escuelas. Los miembros de las iglesias, los miembros masculinos, podían votar, ¿ya? Comienza una democracia participativa. Por primera vez, gente común tenía la posibilidad de elegir de entre los mismos ellos a alguien que les representara. Por eso es que
en Norteamérica no había monarquía. A diferencia, por ejemplo, de Latinoamérica o de Sudamérica especialmente, en que estaba el famoso virreinato del Perú, que si no hubiese sido por la batalla de la colonia, por la independencia, habríamos tenido seguramente un rey. ¿Ya? La educación fundamental para ello, las primeras escuelas públicas se desarrollan en Nueva Inglaterra. Ellos establecen un sistema ya de educación pública. Los puritanos creían que todo el mundo debería poder leer la Biblia. Ellos se encargaron de usar estas confesiones de fe como el Catecismo de Westminster, que es un libraco así precioso, donde enseñan todo a partir de la Biblia. Oficio, todo. Es realmente una cosa preciosa, ¿ya? En 1647 se pasó la primera ley de escuelas públicas, que decía, si un pueblo había más de 50 familias, se debía contratar a un maestro. ¿Esto por qué? Porque los puritanos dijeron, a medida que vamos creciendo, no nos vamos a concentrar, vamos a empezar, no me acuerdo en este rato, pero por ejemplo, cuando ya se constituían 100 familias, tenían que separarse, pongámosle por 10 kilómetros o más, ¿ya? Y constituirse en otro lado otra. Entonces esa era la manera en cómo ellos iban a poblar, pero bajo esta misma constitución, esta protoconstitución podríamos decir nosotros, ¿ya? Si un pueblo había más de 50 familias, se debía contratar un maestro. Contratar, no daban boleta en ese tiempo. Si eran más de 100 familias, se debía abrir una escuela de gramática para enseñar a leer, escribir, todo. Entonces, nos damos cuenta cómo van privilegiando, y por eso es que las diferencias sociales, culturales, formativas, valóricas, son tan distintas. En 1636, 16 años después de que llegaron, fundan una universidad, que es la Universidad de Harvard. El día de hoy, ¿no es cierto?, es un monstruo desde el punto de vista educacional, pero originalmente fue fundada por los puritanos en Massachusetts, y el propósito era preparar pastores. Los anglicanos que llegaron ahí, que eran también conocidos como separatistas, fundan la universidad en Virginia en 1693. Ellos traen la primera imprenta a Norteamérica. ¿Y qué creen? Lo primero que empezaron a imprimir, Biblia, ¿ya? Entonces, los ideales de igualdad, los ideales de ser recompensado por un trabajo fuerte, es lo que era para hasta el siglo XX, por lo menos, el sueño americano. ¿En qué consistía el sueño americano? Yo no estoy aquí para defender Estados Unidos, ni soy miembro de la CIA, ni ninguna cosa. No, lo que estoy diciendo es que nosotros entendamos por qué una nación que hoy día está lejos de Dios, ¿no es cierto?, tiene un cimiento tan fuerte que a pesar de todo sigue teniendo supremacía, porque está anclada en estos principios, ¿ya? También es importante saber que cuando hablamos de la Constitución ya cuando fueron 13 colonias, hacen una constitución, una declaración de constitución, y esa declaración de constitución, en esa declaración de constitución participa un parlamento puritano. Por lo tanto, los valores de igualdad, de esto, están puestos ahí. Y ellos parten diciendo que todos los hombres nacen libres e iguales delante de Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la colonización religiosa, pudiéramos decir, de Norteamérica, que está sumado después a la parte comercial, a la parte económica, pero la influencia de los puritanos era tan grande, ¿no es cierto?, que todas las otras áreas comerciales, todas otras, se fueron amalgamando a este sistema de pensamiento. ¿Dónde han encontrado los primeros problemas? En la esclavitud. Vamos a ver que esos son elementos, ¿no es cierto?, también oscuros dentro de este proceso, porque muchos cristianos, entre comillas, eran esclavistas. Entonces, cosas que había que cortar para que veamos que la sociedad no es perfecta, pero el cimiento era bueno. Habiendo un cimiento bueno, se puede ordenar arriba, pero cuando el cimiento es malo, todo lo que ocurre para arriba son parches. ¿Qué pasaba en Inglaterra hasta ese entonces? Esto es absolutamente paralelo. No todos los puritanos se fueron a Norteamérica, ¿ya? Quedaron muchos también en Inglaterra. Muere Jacobo II, o sea, Jacobo I de Inglaterra, y le sucede su hijo Carlos.
¿no es cierto? Este muchachín era malo. Se casó él, nunca la historia consigna si era protestante o era católico. La cuestión es que él se casó con una princesa francesa, ¿ya? Y como Francia era un poderío en aquel entonces lo hacen, recuerden que todos estos matrimonios eran por alianza, él lo hace por alianza y entonces la esposa era católica y él comienza el proceso de perseguir no solamente a los puritanos, sino que también a los protestantes, incluidos los puritanos, pero a todos los protestantes, o sea, los obispos anglicanos que habían gozado de libertades, ¿no es cierto?, y se habían de alguna manera aburguesado en el reinado de Jacobo, ahora empiezan a ser perseguidos. Y él cambia a todos los obispos, saca obispos, todos los obispos anglicanos y coloca obispos católicos y él restablece otra vez el nexo con Roma y la sujeción al Papa, ¿ya? Y él lo que quería era instaurar una monarquía absoluta, haciendo ¿qué cosa? Cerrar el Parlamento. Entonces, las dos metas de él era eliminar a los protestantes de Inglaterra y establecer una monarquía absoluta como el modelo francés o como el modelo español. Recuerdan que había un parlamento. Bueno, este parlamento obviamente se opone y se produce la primera guerra civil entre los que eran leales a la monarquía y los que eran leales al parlamento. Dentro del parlamento, en la Cámara de los Comunes, estaba este personaje cristiano, puritano, llamado Oliver Cromwell. ¿Está bien dicho así? Cromwell. ¿Ya? Cromwell va a ser radical en el triunfo de los parlamentarios, pero también va a ser radical en el establecimiento de un gobierno sumamente estricto que va a durar más o menos como 5 años porque Cromwell muere, ¿ya? Pero finalmente él era un ex general de marina, ¿ya? Puritano, y él forma los ejércitos parlamentarios y esta guerra civil dura más o menos 10 años hasta que en 1649 Carlos I es decapitado por orden de Cromwell, ¿ya? Ahora, Cromwell asume el control del gobierno, como era puritano, le ofrecen la corona, pero él la rechaza y se levanta el título de Lord Protector, que va a ser la figura que a posteriori se va a transformar en el primer ministro, ¿ya? En el primer ministro. Establece un gobierno severo y absolutamente puritano, y aquí vienen los errores. Comienza a perseguir ferozmente a los católicos. O sea, Carlos I perseguía ferozmente a los protestantes, Cromwell comenzó a perseguir ferozmente a los católicos porque él, en su pensamiento, estaba luchando contra herejes. Ahora, esta cuestión es re importante porque en 1649 emprende la campaña contra Irlanda católica. Voy a explicar. Aquí tenemos el Reino Unido hoy. En ese entonces, la isla de Irlanda era una sola, e Irlanda era bastante ajeno al quehacer de Inglaterra, y porque Inglaterra tenía principalmente el deseo de mantener a Escocia siempre bajo control, y cada cierto tiempo había levantamiento en Escocia y los ingleses lo sofocaban. Pero Irlanda se les quedó volando, y los irlandeses son católicos, ¿ya? Cuando se produce la guerra entre el Parlamento y Carlos I, los irlandeses ayudan a Carlos I, ¿no es cierto?, como ejército para vencer a los parlamentarios. Pierden los monárquicos, muere Carlos I y Cromwell toma represalias contra Irlanda, la invade y lo hace de forma brutal. Se calcula que asesina a más del 20% de la población irlandesa y la somete a la corona, ¿ya? La somete a Inglaterra. Por eso, para los ingleses, Cromwell es una especie de héroe, para los irlandeses es casi el diablo mismo, ¿ya? Así era Cromwell, no tenía medias tintas. ¿Qué pasa con esto de Irlanda? Genera una
oposición, seguía siendo católica Irlanda, y los irlandeses finalmente se independizan, y esto ya es más del siglo XIX, en que tenemos Irlanda del Sur, cuya capital es Dublín, e Irlanda del Norte, que se mantiene hasta el día de hoy como parte del Reino Unido. Cuando nosotros escuchamos de la guerra de Irlanda, no es que Irlanda del Norte pelea con Irlanda del Sur. Irlanda del Sur es católica y está sumamente definida y es un país aparte. El problema está en Irlanda del Norte, que territorialmente está bajo el control de la corona inglesa, pero en su territorio existe un porcentaje más o menos similar de católicos y protestantes. Y la guerra entre los irlandeses, entre los católicos y protestantes, acá donde tenemos el IRA, por ejemplo, que es el ejército católico revolucionario, ellos luchan para deshacerse del control inglés y anexarse y volver a ser una sola Irlanda. Y tienes la otra mitad de protestantes que luchan por mantenerse como parte de la Inglaterra protestante. ¿Ya? Eso también un poco para entender las guerras que existen de estas características. ¿Ya? Bueno, Cromwell, ¿no es cierto?, muere posteriormente, pero es parte de los errores que se cometieron durante el periodo de la Reforma. Ahora, cuando muere Cromwell, se vuelve a restablecer la monarquía, y viene Carlos II, hijo de Carlos I, y después el hijo de Carlos II, que es Jacobo II. Lo hago bien rápido, ¿ya? Estos dos siguieron más o menos durante 20 años con la misma fórmula, persiguiendo ahora protestantes, ¿no es cierto? Persiguiendo protestantes, tratando de establecer un sistema católico, todo. Hasta que se levanta este hombre holandés, viniendo del norte, ¿no es cierto?, e invade Inglaterra. Y se establece en Inglaterra la Casa de Orange, ¿ya? Y Guillermo III era protestante calvinista, y él entonces encabeza lo que se llamó la Revolución Gloriosa, que en realidad fue un golpe de Estado contra Jacobo II. ¿Por qué marcamos este rey Guillermo? Porque a partir de ahí se terminó la disputa religiosa en Inglaterra, e Inglaterra asumió la religión oficial del reino, la anglicana protestante, hasta el día de hoy, con todos los altos y bajos y con toda la cosa, pero no existió nunca más ese conflicto de que subía María Tudor católica, perseguía a los subía Cromwell, perseguía a los católicos, y se la llevaban así, ¿no es cierto?, esta lucha de supremacía. Y acá ya con Guillermo III se establece y se pierde eso, y hasta ahí nosotros consideramos, o considero yo, que es importante que se conozca la historia de la Reforma en Inglaterra. Continúa posteriormente, ¿no es cierto? Pero ya a estas alturas nosotros vamos a comenzar a hablar de una Inglaterra con una monarquía anglicana, ¿ya? Y eso no cambia hasta el día de hoy, ¿ya? Como dije, al terminar esto, vamos a ver que en esas mismas fechas se producen estas confesiones de fe, la confesión de Westminster, que da lugar al catecismo de Westminster, lo que los puritanos usaron para educar a sus hijos en el Nuevo Mundo. Ahora, aquí terminamos nosotros este periodo y ya nos va a llevar definitivamente a lo que va a ser la expansión del movimiento puritano en los Estados Unidos, la formación de la nación, y cómo a partir de ahí, en el siglo XIX, ya comienzan las misiones, principalmente hacia el sur, Centroamérica y por supuesto también Sudamérica. Recuerden que hace 5 décadas atrás Chile, Perú, Bolivia, Latinoamérica en general, habían muchísimos misioneros norteamericanos, pero a la fecha de hoy prácticamente los misioneros norteamericanos son contados con los dedos de una mano, como tal, como misioneros. Entonces, de alguna manera, el proceso misionero hacia Sudamérica o hacia Latinoamérica se cumplió, ¿ya? Gran parte de esos misioneros salieron voluntariamente, otros fueron definitivamente expulsados. Pero hoy día nosotros estamos viviendo un cristianismo ya de segunda o tercera generación en función de nosotros mismos como pueblo latinoamericano, ¿ya?
Esta iglesia, ¿no es cierto?, nació justamente a partir de un misionero. El Señor usó un misionero norteamericano para levantar la iglesia, ¿no es cierto?, dejar un pastor indígena acá, propio de la cultura, y entonces se desarrolla en esa cultura y nosotros constituimos una primera generación, ¿ya? Después apareció el jefe Tadeo de otra tribu, pero también se sumó al movimiento. Y entonces ahora nosotros somos culturalmente los mismos. Y así entonces se van produciendo los movimientos misioneros, pero nacen de allá. Por eso es que tenemos que estar siempre agradecidos de la mano de Dios con él. No, cuando uno piensa en Estados Unidos, piensa en Hollywood, en Obama, en Trump. No, hablemos de los hermanos cristianos que con un corazón misionero, ¿no es cierto?, impulsados por una formación espiritual fuerte, ¿no es cierto?, no solamente mandaron gente, sostuvieron gente, levantaron obras, no siempre fueron comprendidos. Y entonces todo eso es importante, ver que somos parte de la historia. Entonces ahora nosotros estamos escribiendo nuestra historia como iglesia ya cristiana, libre, latinoamericana, chilena en particular, serenense o como queramos llamarla en ese sentido. ¿Ya? Bien, una palabra que solamente quiero que nos llevemos esta noche, en 1 de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 21. Todo proceso en la historia de la iglesia es un proceso caracterizado por dolor, por sufrimiento, en distintos niveles a lo largo de la historia, pero nunca los procesos de las iglesias cristianas han estado exentos de esto, ¿ya? De dificultades, de incomprensiones, de dolor, de sufrimiento, de persecución, todos los ingredientes juntos, algunos de ellos, épocas largas, épocas más cortas, distintas intensidades, pero nunca ha sido expedito el camino del evangelio verdadero, nunca. Estos hermanos sufrieron tanto como sufrieron los hermanos del primer siglo, tanto como sufrieron los hermanos del segundo siglo, tanto como los hermanos de la iglesia medieval, tanto como los hermanos de la época de la Inquisición, tanto. Los puritanos, si pueden ver algún documental de los puritanos, ellos firmaron el acta del Mayflower, que se llama, y en el acta del Mayflower establecen aspectos bíblicos para poder vivir entre ellos en condiciones sumamente terribles, donde podían perder la razón, podían hacer cualquier cosa. Entonces ellos se protegieron, pero además firmaron todos que ellos se iban a quedar ahí, que no volvían a Inglaterra, que ellos sentían que era el llamado de Dios a estar en ese lugar y le daban gracias a Dios porque el temporal se los había llevado para arriba y no los había llevado a Virginia. ¿Ya? Entonces, el proceso de la iglesia cristiana nunca está, el crecimiento, el desarrollo y el avance de la iglesia nunca está exento de dificultades de distintas índoles. Vuelvo a insistir eso, no esperemos nosotros que queremos levantar, extender el reino de Dios por medio de la sana doctrina, de todo lo que el Señor nos está dando, ¿no es cierto?, sin dificultades, sin equivocarnos, sin muchas cosas que ocurren. Pero si Dios está en control de eso, entonces nosotros tenemos que esperar en Él. Dice la palabra, capítulo 2, versículo 19 al 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí está. Cristo, para esto fuimos llamados, para hacer avanzar el Evangelio. Y hacer avanzar el Evangelio, Dios nos dice claramente que no va a ser una cosa expedita. No va a ser una cosa expedita. Él está en control de todo. Él va a cumplir sus propósitos.
pero no va a ser una cosa expedita. Vamos a tener oposición. Tuvieron oposición, tenemos oposición y tendrán oposición los que vengan por delante. Entonces tenemos que tomar nuestro puesto en la historia también con todo lo que eso significa, con los beneficios de vivir en esta época y con las dificultades de vivir en esta época. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta? Son los aspectos que nosotros debemos conocer, y digo debemos porque obviamente nosotros somos parte de una historia también, estamos recibiendo un legado y estamos también produciendo un legado histórico, ¿no es cierto?, en nuestro propio medio. Uno de los puntos que quisiera que pudiéramos nosotros tratar es el concepto de las principales confesiones de fe. Las confesiones de fe protestante no son otra cosa que el ordenamiento de doctrinas básicas. No es nueva doctrina, ni es nueva revelación, ni nada de eso. Lo que son es como, por ejemplo, nuestros principios como iglesia, que facilitan, la idea es justamente facilitar el poder contarle a alguien en qué creemos. Por ejemplo, uno como pastor recibe normalmente personas de otra congregación y las personas a veces preguntan, bueno, pero ¿ustedes creen en esto, creen en esto, creen en esto, no creen en esto? Entonces, de una forma de sistematizar la enseñanza y poder facilitar es que se crean estas confesiones o estas declaraciones de principios, que en el caso nuestro es sumamente acotado, pero en aquel entonces, ¿no es cierto?, se generaron producto de que estaba habiendo una transición gigantesca entre el sistema católico romano a el sistema ya ahora cristiano protestante, ¿ya? Se crearon muchas confesiones. Vamos a analizar nosotros un poco más en profundidad las 5 solas, que la vimos algo, ¿no es cierto? La confesión de Westminster, que es también importante porque entonces nosotros tenemos que, entre comillas, también agradecer a este tipo de documento o a este documento en particular una matriz para todos los documentos que se establecieron posteriormente, con todos los bemoles que nosotros podamos entender y con todas las transformaciones que posteriormente se fueron haciendo. Pero hubo un modelo básico y ese modelo fue justamente la Constitución de los Estados Unidos. Después también es importante que nosotros conozcamos un poquito acerca de la traducción de la Biblia al español, con estos hermanos, ¿no es cierto?, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, monjes españoles que se dieron el trabajo durante 10 años de lograr traducir de los idiomas originales, de lo que se llama el Textus Receptus, ¿no es cierto?, a el idioma español. Versión que hasta el día de hoy la gran mayoría del pueblo de Dios hispano utilizamos, ¿ya? Otro aspecto que quiero que conozcamos va a ser acerca de esta controversia que históricamente se le llama entre calvinistas y arminianos, aunque produce esta discusión, esta controversia, Calvino y Arminio ya habían partido a la presencia del Señor, ¿ya? También dentro de lo que es el estudio histórico, conocer el origen de las principales denominaciones protestantes. A veces la gente no sabe, y los cristianos mismos no saben mucho, bueno, Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a continuar con el estudio de la historia de la Iglesia. Pero antes de esto quisiera, en realidad esto iba primero, pero ahí está, eso iba primero. ¿Ya? Que es un poco el resumen de lo que vamos a ver durante el mes de mayo y el mes de junio. Como les dije desde un principio, el tema de la historia de la Iglesia es un tema sumamente extenso. Nosotros comenzamos con el periodo apostólico y pasamos
muy rápidamente por todos los periodos de la Iglesia y nos estacionamos, por así decir, con mayor tiempo en el bien, es muy importante, y lo que se llaman las doctrinas de la gracia, ¿ya? Esos tres, de los muchos que hay, para mí son los más relevantes y que todo cristiano a lo menos debe saber de qué se trata, ¿ya? Después, lo importante de conocer un poquito acerca del establecimiento de las colonias de peregrinos en los Estados Unidos, conocer un poco la forma en cómo Estados Unidos se constituye como nación independiente. ¿Por qué? Porque su constitución es una constitución redactada principalmente por puritanos, Y ese modelo de constitución es el modelo que de alguna u otra manera asumimos todos los países latinoamericanos posteriormente, ¿ya? Entonces, los ideales, entre comillas, puritanos están insertos en aspectos que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, que tenemos que entender nosotros que a esta altura el único régimen que existía, o los regímenes que existían, eran todos monárquicos y la gran mayoría de ellos monárquicos absolutos. Por lo tanto, estamos hablando de tiranías. Abrir la posibilidad de que una persona común y corriente pudiera tener derecho a votar, o por el solo hecho de pensar que pudiera tener derechos civiles, entonces estamos hablando de algo que para nosotros puede resultar muy común, pero en aquel entonces era absolutamente revolucionario. Y eso es en la época de la Reforma. Y partimos con la prerreforma o los prerreformadores por allá por el año 1100, y partimos de ahí, ¿no es cierto?, y nos centramos después en la Reforma propiamente tal a partir de 1517 con las 95 tesis que Martín Lutero clava, ¿no es cierto?, en la famosa puerta de la Catedral de Wittenberg. Entonces, de ahí en adelante empieza oficialmente como concepto histórico el periodo de la Reforma. Ahora, el periodo de la Reforma son más o menos 2 siglos de mucha intensidad. Hay muchos levantamientos, mucho movimiento, pero lo importante de esto es que a partir de este movimiento, ¿no es cierto?, nosotros como sudamericanos, como latinoamericanos, vamos a recibir el Evangelio, ¿ya? El Evangelio. Ahora, estos son los puntos que yo consideré y considero importante que nosotros como cristianos tengamos a lo menos un barniz, como ha sido todo el estudio de la historia. Yo sé que para algunos a lo mejor no les gusta la historia, fechas, nombres, y se pueden enredar un poco, pero la verdad que es necesario que nosotros como cristianos, de manera responsable, tengamos a lo menos una visión panorámica de todo este proceso. Y si hay un interés mayor, por supuesto, están los libros que se les recomendaron en un principio, pero básicamente estos